Este ejemplar lo incauta la gendarmería en la zona de Jesús María, en Sinzacate, que aparentemente lo traían de la zona de la Rinconada, del centro del bañado del Río Dulce. Un ejemplar hembra, de 2 años aproximadamente, colabora para llevarlo al Tatucarreta, que es un centro de es un zoológico, pero funciona como un centro de derivación primaria de recuperación de fauna de la provincia. Pero esta gente que lo tenía, ¿era para llevarlo a tu carreta o No, para no, guardarlo en su no, casa? para venderlo, Vender. para traficarlo. No, no, era tráfico de fauna. Sacan ese ejemplar, le dan participación a la Policía Ambiental, que es del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, es el sector de control, la Policía Ambiental. Porque también existe patrulla ambiental, que es de la Policía de la provincia de Córdoba. Ese ejemplar lo encuentran, se lo sacan al infractor y se lo llevan al Tatucarreta, que son colaboradores históricos nuestros, de la provincia, del Estado provincial. ¿Es el mismo estatus que tiene Temaiken, por ejemplo? No con tantas posibilidades. Claro. Temaiken bueno, tiene muchísimas más posibilidades. Bien. Ahora, por supuesto hay un convenio que tiene la Secretaría de Ambiente firmado con Temaiken. Siempre nos asesora, es más, el trabajo que hay un programa de conservación del aguaraguazú en Córdoba, lo venimos desarrollando de hace unos 6, 7 años con Temaiken. Lo que es divulgación con las escuelas, con los pobladores, en base a encuestas también, en toda la zona este, sur y oeste de Mar Chiquita. Y se hicieron 2 recuperaciones de aguará llevados desde muy cachorros a Temaiken. Nos hicieron un trabajo de 1 año fantástico, que son los 2 ejemplares que se liberaron hace 2 años, en el 2015, si no recuerdo, con un collar con seguimiento satelital, que desgraciadamente uno de esos ejemplares, la hembra, que se llamaba Cenusa, murió atropellada por un vehículo en la ruta 17, desgraciadamente. Que el macho todavía, por suerte, está vivo, se lo sigue satelitalmente, y este ejemplar se recuperó en el Tatucarreta, se le hicieron todos los estudios genéticos, sanitarios, estabilización sanitaria, y de ahí, bueno, se decidió, por supuesto, buscar un lugar acorde con la distribución de esta especie, una particular especie que tenemos en Córdoba, por suerte. Entonces se lo trajo, se le hicieron todos los protocolos de liberación correctos, y se lo liberó en una zona donde hay aguaraguazú, en la zona sur de la laguna Mar Chiquita. Un importante lugar de conservación de fauna es esta cañada, la cañada de las víboras africanas, lo que es la cañada de Llangmaire, o Llangmer, pero bueno, decimos Llangmaire. ¿Trae agua esa cañada? Sí, en este momento sí, también por este tema de las inundaciones, y que sí, es como un pequeño río dulce en la zona sumamente modificada del departamento San Justo. Es una cañada que termina en la provincia de Santa Fe, tiene como 130 kilómetros de largo por 20 de ancho más o menos. Ahí se liberó el ejemplar, un emotivo momento de liberación, una hembra que estaba en perfecto estado, y volvió a su estado natural, por suerte. Bueno, mucha huella en ese lugar de cachorros de puma, de gatos monteses, de corzuela, de pecarí. O sea que todavía la fauna resiste a los cambios ambientales, digamos, ¿no? Se vieron bastantes huellas ese día. Sí. ¿El aguaraguazú de qué se alimenta? El aguaraguazú, mucha gente le tiene terror porque tiene miedo de que se alimente como el puma, por ejemplo, los grandes herbívoros, inclusive si no tiene alimentos, que haga daño a la ganadería doméstica. El aguaraguazú no, come fruta, pequeños roedores, cuises, ratones, es un animal que no hace daño al ser humano ni a su economía, digamos. Pero como se lo ve grande, inclusive en algún momento se lo asoció con el lobizón, tiene un aullido muy particular y que si uno no conoce mucho le da un poco de temor, digamos. Pero no, come habitualmente fruta. Los brasileños le dan fruta de lobo, a una fruta particular que come el aguara brasilero, que es la misma especie que el nuestro, y
Habitualmente se lo ve cazar cuises, pequeñas cosas, perdices, o sea, aves pequeñas, no se alimenta de otros animales menos domésticos, ¿no? ¿Es un animal solitario o está en grupos? Sí, no, es un animal solitario. Como si fuera un lobo. Sí, sí, efectivamente. Aunque el lobo se mueve en grupos, en manadas, ¿no? Con un macho alfa, el macho... Pero la que manda en realidad en ese grupo es una hembra, efectivamente. Él hace todo el cuidado de la manada, pero la que marca el ritmo es una hembra. En este caso es solitario el aguará. ¿Hay algún estudio que diga si se está reproduciendo o no? Si hay aumentos, al menos, o se mantiene. Sí, o sea, lo interesante de aclarar, Raúl, es que el aguará fue una especie considerada extinta desde la década del 30, que no existían más en Córdoba desde los años 30. No se vieron más desde esa época. Entonces pasaron años y en los viajes que hacíamos con un compañero de trabajo a estudiar fauna en la zona de Mar Chiquita, el baño de Río Dulce, empezamos a ver unas huellas que eran distintas a los de perro, no era un puma, no, bueno, marca distinta a la huella del aguará. Y decíamos, ¿qué podrá ser? Hasta que detectamos el primer ejemplar de aguará guazú en Córdoba, en el límite con en Paso de la Sina, en cercanía de Paso de la Sina. ¿En qué año fue esto? Año 88. Ese fue el primer ejemplar que pudimos registrar. Pero los paisanos empezaron a hablar de un animal que era colorado, con cabos negros, y tenía una crin, parecía un zorro, pero mucho más alto, porque parece como un zorro que le han estirado las patas, el aguará. Y daban toda la sensación de que veían aguará. Efectivamente empezaron a observarse otros ejemplares. Y algunos, ante tu pregunta, ya con crías. Entonces eso es, bueno, indicio de que por lo menos había algunos ejemplares de ambos sexos, dando vueltas por la zona de La Rinconada, de Paso de la Sina. Cuando una especie se dice desapareció o en extinción y de golpe aparece, porque naturalmente saben esconderse, saben preservarse. Hay como un par por lo menos de posibilidades. O que había, al haber menos gente en ese tiempo, digamos, que observando fauna, que no se lo haya visto y que hubiera seguido estando escasamente, o que por razones naturales esté ampliando su distribución desde, por ejemplo, desde la zona sur de Santiago del Estero. Entonces, por alguna razón o por cantidad de agua o por necesidad de nuevos territorios, colonizan, que eso es habitual que ocurra, colonizan nuevos territorios, en este caso hacia el sur, donde el ambiente es exactamente el mismo. La línea divisoria de las provinciales no existen en la naturaleza, por supuesto, entonces Córdoba o Santiago es exactamente lo mismo. Y ahí se empezaron a ver otra vez los primeros aguarás. Pero posiblemente, bueno, no se los haya visto, no es que haya estado extinto, posiblemente, aunque sí se lo consideraba extinto. En todos los libros de la época ya comentaba, ya no existen aguará y otros ejemplares, como el venado de las Pampas, que el último lo mataron en el año 62 en el Río Dulce. Yo sostengo que todavía queda una pequeña población en esa zona, que es un venado, un ciervito más grande que la corzuela, con cornamenta de 3 puntas, uno de los ciervos más que está en extinción. ¿Se lo ha localizado o no? Todavía no, pero los comentarios de la gente hablan de un ciervo que ellos le llaman ciervo de los pantanos. El ciervo de los pantanos es el más grande de los cervios argentinos, que vive en la zona del Delta, en Corrientes, en toda la zona húmeda del noreste argentino. Tiene unas pezuñas muy largas adaptadas a esa zona de bañados. Pero yo estoy convencido y deseando también que sea el venado de las Pampas ahí en el Río Dulce. Sería un encuentro fantástico. Y el aguará, bueno, se empezó a encontrar, hay nuevas citas, hay un montón de avistamientos, muchos avistamientos, más de 20 en la zona del Río Dulce. Y con los años empezaron a verse más en el sur de la laguna Mar Chiquita, posiblemente por el lado de la costa nuestra, de Brinkman, y la costa de Rosario del Saladillo, digamos, de allá, haya habido migraciones de aguará hacia el sur, hacia esa cañada.
Se vieron en el sur de la laguna y a lo largo de la caña de Llamaire se vieron varios ejemplares, más de 10 avistamientos, que posiblemente algún avistamiento sea a lo mejor del mismo ejemplar. Pero, o sea, señal que la aguará vive en Córdoba. Se encontraron crías de aguará, que una de ellas se llevó a Temaiken, a provincia de Buenos Aires, un cachorrito, que era Ancenusa, la que desgraciadamente fue atropellada posteriormente, y se lo, pero era muy chiquita, tenía una pata quebrada, la enyesaron, le hicieron un trabajo extraordinario, y después la aislaron y encontraron ellos un macho también, Temaiken. Entonces la tenían en 2 grandes corrales con media sombra de 1 hectárea cada uno, y no veía gente, no se impronta el ejemplar, entonces no es que entre en confianza con el que le da de comer, entonces la observaban con cámaras trampa, la tenían constantemente vista, pero los ejemplares no veían gente. Ese es un riesgo cuando quieres recuperar un ejemplar, que no le tenga miedo a la persona. Entonces cualquier cazador que ande se le va a acercar a una aguará, total, le dan de comer, ven una persona que no es agresiva, bueno, entonces muchas veces ocurre que terminan matándolo. En este caso se hizo un trabajo fantástico desde Temaiken y se liberaron con collares los 2 ejemplares hace 2 años pasados. Con mucho éxito, porque se lo siguió una cosa muy interesante. ¿Este último tiene collar o no? No, este último no tiene collar. No se pudo conseguir porque son caros los collares. Esos collares que instaló Temaiken en estos 2 ejemplares costaban en su momento $5.000. Y vinieron directamente de Estados Unidos especialmente para estos ejemplares.